Hola a todos y todas mis queridos estudiantes de cuarto medio A, ¿cómo están? Asumo que un poco nerviosos y nerviosas, ¿cierto? Tranquilos, espero que este video los ayude un poco a entender el contenido de las dos guías que hemos hecho y a entender también la actividad que vamos a ver al final del video. Así que pongan mucha atención y mucho ánimo con sus estudios. Comencemos. Ok, comenzamos con la guía 1 que es acerca del golpe de Estado y las bases de la institucionalidad. En estas primeras guías van a encontrar que hay dos unidades, la unidad 0 que corresponde a contenidos de tercero medio y la unidad 1 que es régimen político y constitucional. Oye, aquí está el objetivo que aparece en la guía y los conceptos clave que vamos a trabajar en esta guía son bases de la institucionalidad, democracia y dictadura. Ok, comenzamos entonces con la primera parte de la guía que habla de cuatro conceptos básicos. Se definen los cuatro conceptos y yo voy a tratar de trabajar la parte práctica de estos conceptos y comenzamos con nación. Nación es un conjunto de personas que tienen cosas en común. Para mí, el cuarto A sería una nación, porque ustedes comparten una historia en común, tienen un pasado, tienen los mismos profesores, tienen el mismo polerón. Por tanto, el cuarto medio A sería una nación. Este cuarto medio A es parte de un estado, de una estructura más grande que ha sido organizada y que ha permanecido en el tiempo y que se llama Liceo Luis Urbina Flores. La nación del cuarto de medio A podría estar integrada a otras naciones que conforman el estado, al cuarto medio B, al primero medio D, etc. Este estado está bajo la ley más importante que es la Constitución. La Constitución es la ley más importante para cualquier Estado. Y en el caso del liceo, nosotros tenemos un reglamento interno de convivencia escolar que define cuáles son los deberes y los derechos de la nación. Entonces, aquí, en el liceo, nuestra Constitución sería el reglamento interno de convivencia escolar. Y por último, esta nación del cuarto medio A tiene un gobierno que puede ir cambiando con el tiempo. A diferencia del Estado que permanece, el gobierno puede ir cambiando y podríamos decir que puede constituirse como la directiva o como el centro de alumnos. Ese sería el gobierno de esta nación. Espero que se entiendan mejor los conceptos que se definieron en la guía. Ok, entonces, ¿cómo nos estructuramos y organizamos como nación? Ya sabemos que la constitución política de la República es la ley más importante, ¿cierto? La ley fundamental que nos rige y a la cual estamos sometidos tanto los gobernados como los gobernantes. En este caso, por ejemplo, el alcalde, el presidente, etcétera. En este documento hay un conjunto de creencias, principios, valores y normas que nos van a decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cuáles son nuestros derechos. Y la Constitución está estructurada de la siguiente forma. Hay capítulos, en cada capítulo hay artículos y en cada artículo podría tener más de un inciso. ¿Ya? Dentro de la Constitución, el primer capítulo está dedicado a lo que se llaman las bases de la institucionalidad, o sea, cuáles son las reglas finalmente del país, cuáles son las creencias, los principios, los valores y las normas que nos van a regir, que es lo más importante. Después de este capítulo siguen otros donde se describen más, por ejemplo, los deberes, los derechos, etcétera. Nos vamos a centrar en el primer capítulo que son las bases de la institucionalidad. En este primer capítulo entonces yo les dejé algunos extractos de los artículos y pueden encontrar, por ejemplo, que el primer artículo habla de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ojo que dice personas. En algún momento ese artículo decía los hombres. Ha debido de ser cambiado para que, por temas de género, ¿cierto?, también considere a las mujeres. También habla de que la familia es el núcleo de la sociedad y que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios,
y que finalmente el Estado está al servicio de nosotros, ¿cierto? De las personas y su fin es promover el bien común. O sea, nos está diciendo cómo debe funcionar el Estado y qué es lo más importante para el Estado. Bien, estas son cuestiones importantes que todos deberíamos manejar porque son las reglas, ¿cierto? Son nuestros deberes y nuestros derechos y sin embargo muchos no conocen o no conocíamos en su momento la Constitución. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, lo siguiente que viene en la guía es la actividad que está dividida en dos partes pero que son muy sencillas. Lo primero que deben hacer para poder hacer esta actividad es escuchar un audio que es lo que se escuchó en las radios durante el golpe de estado del 11 de septiembre del 73. La idea de esta actividad es que ustedes puedan sentir que están viviendo ese momento a través únicamente del audio. El audio lo pueden encontrar en mi Instagram, pueden pedírmelo por WhatsApp, etcétera. Está en todos lados. También está en la página que hice hace poquito y que les voy a dejar el link. Bien, después de que escuchan este audio atentamente y que sienten que viven el momento, van a crear un audio ustedes. Puede ser el audio por WhatsApp, puede ser por Instagram, como prefieran. Ese primer audio ustedes van a ser ustedes mismos, estudiantes que están viviendo ese momento y van a relatar sensaciones y emociones, qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten, qué es lo que se imaginan que podría haber sucedido en la cabeza de esos estudiantes en ese momento. Les dejé un ejemplo en la guía que es una niña de 7 años que describe el momento. El audio número 2, ustedes van a tener que hacer otro audio, ¿cierto? Donde son periodistas. Ustedes están transmitiendo en vivo y en directo lo que está pasando. Están haciendo un reportaje donde tienen que relatar los hechos claramente, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo más importante, explicar cómo afecta lo que está sucediendo a las bases de la institucionalidad, o sea, al artículo 1, al artículo 4, el 5, etc. La idea es que en esta parte apliquen lo visto en la guía. Bien, y ahora nos vamos a la guía número 2, que es Estado de Derecho y Democracia. Continuamos con las dos unidades. Nuestro objetivo de clase que tiene que ver con los derechos humanos durante la dictadura y los conceptos clave, Estado de Derecho y derechos humanos. Bien, lo más importante entonces para entender y poder hacer la actividad, ¿qué es el Estado de Derecho, cierto? Bien, hay muchas definiciones. Yo voy a trabajar acá con una definición que da el secretario general de la ONU en la página de la ONU y que habla de un principio de gobernanza, donde todas las personas, todas las instituciones se someten a las leyes, ¿ok? El Estado debe hacer cumplir las leyes y sobre todo respeta los principios internacionales de los derechos humanos. Bien, en definitiva, ¿qué son los derechos humanos? Es un concepto que muchas veces se habla mucho de él, pero no se maneja tanto. No voy a dar toda la explicación de dónde, cuándo y cómo, por qué surgen los derechos humanos, pero vamos a decir que son garantías. Una garantía que por el hecho de que usted, señorita, caballero, nació persona, tiene una garantía a vivir, al bienestar, por ejemplo, a la justicia, a tener una opinión, a tener una nacionalidad, a tener dignidad, etcétera. Y todas las repúblicas que se dicen democráticas están caracterizadas por respetar todos estos derechos y todas estas garantías y estas deberían estar mencionadas por lo menos en la ley más importante que es la Constitución. Ok, en nuestra Constitución lo primero importante que tenemos que saber sobre los derechos es que habla sobre el respeto hacia los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. O sea, nuestra Constitución tiene una posición que se conoce como ius naturalista, donde los derechos de las personas, o sea, los derechos humanos, son anteriores o son más importantes, por así decirlo, que la Constitución. Pero, profe, usted dijo que la Constitución era lo más importante. Sí,
pero nuestra Constitución dice que aún así está limitada a respetar esos derechos. Bien, algo súper importante. Segunda cosa importante es que en el artículo 19 y sus incisos se especifican cuáles son todos los derechos que tenemos las chilenas y los chilenos o cualquiera que resida en nuestro país. Bien, y después de esa pequeña pincelada de derechos humanos y de los derechos dentro de la Constitución, ustedes debían hacer la actividad que consistía primero en ver el capítulo de una historia necesaria que narra el relato de este detenido desaparecido y su pareja. La primera parte, entonces, ustedes tenían que reflexionar y responder 3 preguntas. ¿Qué te impactó de la historia? A partir del artículo 19, ¿cuáles son los derechos que fueron vulnerados en esta historia? Y, según tu opinión, ¿qué acciones de reparación debería entregar el Estado a personas que sufrieron violación a sus derechos esenciales? Después, la segunda parte habla acerca de el ejercicio específico de empatía histórica. Ustedes, en la primera guía, tenían que imaginar estar viviendo el golpe de Estado. Ahora ustedes tienen que imaginar que son detenidos durante la dictadura y que son llevados a un centro de detención y de tortura. Pero por las cosas de la vida, pueden mandar una carta a sus familias. ¿Qué es lo que les dirían? ¿Cómo? ¿Por qué les dirían que están encerrados? O quizás les dirían otras cosas. La idea es que ustedes puedan ponerse en los zapatos de esas personas que sufrieron lo que aparece en la historia. ¿Dónde pueden encontrar esta historia? Eh, el link lo dejé en la guía, está en la página de Instagram del Museo de la Memoria. También la pueden encontrar en YouTube y también va a estar en la página web que les hice. Bien, después que entendimos un poco mejor las 2 guías anteriores, viene entonces la actividad de síntesis o la actividad de la guía número 3, que básicamente es lo que aparece acá. ¿Ya? Esta es la guía número 3 de historia. Primero que todo, entonces, quiero que me digan en mínimo 2 párrafos qué han aprendido con las guías anteriores, con la guía número 1, la guía 2, y su opinión al respecto. ¿Es importante para ustedes el conocimiento que está ahí? Sí, no, ¿por qué? Por favor, sean honestos. No me molesta que me digan para mí no es importante, pero argumente. ¿Por qué no es importante para usted? Segundo, reflexionen en torno a lo que están viviendo ustedes y relátenme su experiencia en por lo menos 4 párrafos, pero tienen que utilizar obligatoriamente en este relato los conceptos de gobierno, derechos humanos e igualdad ante la ley. Y por último, quiero que me digan qué es lo que les ha costado para aprender dentro de estas circunstancias y cómo yo, su profesora, podría ayudarlos. Bien, y eso fue todo por ahora. Recuerden que estoy en Instagram, estoy en Facebook, tengo la página también que les voy a dejar el link por todos lados. Así que pueden preguntarme, está mi correo, mi WhatsApp, tienen por todos lados para poder preguntar, así que no se queden con las dudas. Que estén muy bien, mucho ánimo con sus actividades, yo sé que ustedes pueden, a pesar de todas las dificultades, con un poquito de voluntad podemos hacer un montón de cosas. Muchos cariños y nos vemos próximamente en otro video. Chao.